No voy a dejar la casa a no ser que tú me demandes. No le quiero dar el 15% del valor comercial. ¿Por qué no? No, porque ella dice que es 1 millón de pesos lo que ella va a dar y no va a dar más porque no tiene más. Por eso se tiene que poner ella la mano en el corazón y decir realmente sí, estoy cometiendo un error. Tras la muerte de su abuelo, Marcela debía heredar el 15% de los bienes de su abuelo como legítima heredera ante la ley. Hoy, sin embargo, podría quedarse sin un solo peso, pues un nuevo documento legal la marginaría de todo. Y es que nosotros no siempre nos preocupamos de lo que viene después de un fallecimiento, porque quizás lo vemos como algo lejano y creemos que hoy esto no tocará nuestra puerta. Es por esta razón que los problemas relacionados con la herencia de una persona se pueden convertir en un verdadero calvario. En distintas ocasiones, los secretos que se pueden revelar tras la muerte de un ser querido puede remecer, sacudir y sorprender a varios. Ella es Marcela, hija de Gladys y Reinaldo. Hace 4 años su abuelo Julio falleció. Este hombre vivía en una casa ubicada en Maipú y junto a él durante mucho tiempo vivió Jimena, su sobrina nieta. Pero Cuando falleció mi abuelo, mi mamá quiso hacer la posesión efectiva y para esto necesitaba la escritura de la casa. Se la pidió a una sobrina nieta que vive ahí desde niña y nunca se la quiso entregar. la razón, la familia todavía no se lo explica. Todavía no le encuentran un sentido. Algo raro ven, pero no logran concluir nada. Ella siempre se negó a entregar los documentos relacionados a la escritura. Es por eso que Marcela se armó de paciencia y comenzó a recopilar uno a uno esos papeles. Pero sin esperarlo, un balde de agua fría la inundó. Cuando ella se acercó al conservador de bienes raíces y al registro civil, su vida cambió por completo. Esto porque Marcela, la madre de 3 hijos, se enteró de un impactante secreto familiar. Nos llevamos una sorpresa donde vimos que en el papel de registro civil mi abuelo aparece con un segundo hijo. Ahí el mundo se le vino encima porque la posesión efectiva que había realizado Marcela y que entregaba la vivienda completa a su madre, Gladys, ya no era válida. El valor comercial de la casa, la que estaba valuada en 100 millones de pesos, debía dividirse. Aunque no quisiera, en el 50% para su madre Gladys y el otro 50% en el nuevo medio hermano. Fue así como Empezamos a averiguar con la sobrina nieta si es que ella iba a dejar la casa y ella dijo, yo no voy a dejar la casa. No voy a dejar la casa a no ser que tú me demandes. Así reaccionó Jimena, la sobrina nieta. Ella se negó por completo a entregar la casa, porque según comenta Marcela, ella fue quien se encargó de cuidar al abuelo durante toda la vida. Pero, escuche bien, porque lo que viene es aún peor. Y ni Marcela ni usted jamás se lo habrían imaginado. Pasaron algunos meses para que Jimena apareciera y presentara una cesión de derecho que había realizado en 2010, 4 años antes de la posesión efectiva que hizo Marcela. Para sorpresa de nuestra protagonista, en esta sesión se declaró que el 70% de la casa le correspondía solo a la sobrina nieta, mientras que el 30% restante debía dividirse entre Gladys y su medio hermano. Hoy día la mujer está completamente confundida y llena de dudas. Si realmente esa cesión de derecho es válida, una persona, o en este caso mi abuelo, podría haber desheredado a mi mamá y entregando el 70% de toda la casa a su sobrina nieta. Y dejando a mi madre en este caso solamente con un 15%. 15% que Jimena tampoco quiere entregar. Según Marcela, esta mujer solo quiere darle 1 millón de pesos a Gladys. Solo uno. ¿El motivo? No le quiere dar el 15% del valor comercial. ¿Por qué no? No, porque ella dice que es 1 millón de pesos lo que ella va a dar y no va a dar más porque no tiene más. Por el momento, esta situación ha afectado a toda la familia de Marcela. Los problemas económicos y de salud han sido los protagonistas. Conflictos que le han impedido contratar un abogado para que se haga cargo de esta situación. Rabia y desesperación es lo que hoy la azota, porque no sabe cómo presionar a Jimena para que le entregue ni siquiera la casa, sino que solo los 15 millones de pesos. Yo lo que le pido es que se ponga la mano en el corazón, que todo el daño que ha hecho,
que le dé el 15% del valor comercial si esto fuera realmente legal, que es lo que le corresponde a mi madre. Para esta nota nos contactamos con la familia de Jimena, pero ellos no quisieron entregar ningún tipo de declaración al respecto. Por ahora, a Marcela no le queda nada más que insistir y esperar para que dentro de los próximos meses ella pueda obtener una respuesta que la favorezca y la deje vivir con tranquilidad. Una historia que ocurre más de lo que creemos, secretos que se van revelando en un drama familiar y en el que probablemente usted se pueda sentir más que identificada. El tema de Carmen Gloria Arroyo. Carmen Gloria responde, el tema de la posesión efectiva es tan complejo que muchas veces llega la gente a hacer la posesión efectiva y de repente le dice, ¿cuántos hijos tenía el caballero? 2. No, tiene 4. Sí, pues. O sea, ahí se enteran. ¿Por qué es tan importante hacerlo? Sí, ahí se enteran. Mira, veamos primero qué es la posesión efectiva. Sí. La posesión efectiva, vamos a escribir acá. Ahora que Es muy importante, ¿ah? me encanta la pizarra. Lo más importante. Oye, ¿le cambiaron el plumón o no? ahora me cambiaron el plumón, pero la tapa es la misma. Así que me va a costar abrirle igual. Y lo otro, que tengo muy buena memoria. Y yo dejé un punto base aquí para Cristian Sánchez la semana pasada. Carita feliz. Así que ahí está. Muy bien. Ahí está. No se Hashtag va. Carmen había Gloria una carita MPP. contenta para Nacho. Así que ahí está. No se vale porque van a pasar de curso al tiro, ¿no? Lo voy a pasar. Ya no lo podemos estar repitiendo. Pero yo creo en la repitencia. Ah, ya, muy bien. Ya, la posesión efectiva es una resolución que puede emanar de dos partes, esta resolución. Puede emanar del registro civil o puede emanar De los tribunales. de un tribunal. Muy bien, ¿quién fue la alumna estrella? Yo. ¿Quién cree usted? La milla. profe? ¿Quién La cree milla usted? era ahí. Mujer, la Villaray. Ya, Villaray. Villaray. Villaray, vamos a poner ahí punto, Otro evitando la repitencia. O del tribunal. ¿Cuándo yo debo tramitar la posesión efectiva en el registro civil? Cuando muere la persona. Cuando no hay, para tramitar la posesión efectiva, requisito esencial que la persona haya fallecido. Si está viva, no. No sirve, ¿ah? No sirve. No, mira. Entonces, Menos uno en el para mí. registro civil, cuando no hay testamento. Y en el tribunal, cuando hay testamento. Ah. ¿Para qué es la posesión efectiva? Sí. Es una resolución que determina quiénes son los herederos de una persona. ¿Y para qué? Para que esos herederos puedan disponer De los De de la- los bienes Claro. de la persona fallecida. O sea, si muere una tía, por ejemplo, una tía mía falleció y me deja algo. Yo no puedo hacer uso de eso mientras no tenga la posesión. Tal cual. Cuando uno pone... voy a escribir con el negro porque este está medio fifí, este lápiz se ve la mitad. Bueno, cámbienla. El negro siempre sí, es mejor. Este gordito. Ahí sí. Este sí. Los Disposición negros, sí. de los bienes. Esto es súper importante, por eso lo escribí. Porque en el fondo la posesión efectiva es una resolución que determina quiénes son los herederos. ¿Para qué? Para que esos herederos puedan disponer de los bienes. Entonces, como dice Nacho, a la inversa, ¿pueden los herederos disponer de los bienes si no han hecho la posesión efectiva? No. Muy bien. Punto para todos. Punto para todos. Muy bien. Carmen Gloria, hay borroso, gente que... es ¿Ah? borroso, es largo. Es que el nombre Lo ya... primero que quiero que entiendan es que es muy, pero muy importante si usted hereda a una persona que tenga la posesión efectiva, porque solo con ella usted puede demostrar que tiene la calidad de heredero de esa persona y por lo tanto puede administrar o vender o disponer de los bienes de esa persona. Teniendo claro eso, Sí. pasemos a la segunda parte que pregunta Marcelo. ¿Es muy largo? ¿Cómo hago la posesión efectiva? Pero antes que pasemos a eso, hay gente que confunde posición efectiva con herencia. No hicieron la herencia. No, Ya. no. ¿No es lo mismo? Ya no es lo mismo. Testamento, testamento. La posesión efectiva es una resolución. La herencia es el conjunto de bienes, dice el código, de una persona fallecida. O sea, la herencia es todo lo que está acá adentro, todo lo que yo tengo que hacer. Y dentro de la herencia yo tengo que hacer la posesión efectiva, puedo llegar a hacer la liquidación de esta comunidad de bienes, puedo llegar a tener un litigio con ellos. Puede haber un montón y un sinfín de cosas y también están todas las normas que regulan la herencia, como el testamento, la forma en que se reparten los bienes, quiénes tienen o no tienen la calidad de heredero, etc. Carmen, ahí Había también, una se duda encuentra, antes tuya. ahí también se encuentran, por ejemplo, cuando yo saco un seguro, ¿se encuentra dentro de la herencia? No. No. El seguro es un contrato particular entre una compañía de seguros y una persona. ¿Ya? En ese contrato particular tú tienes libertad para designar quién es tu beneficiario de ese seguro, que puede ser un heredero como puede ser una persona muy distinta. Tú puedes tomar el seguro y hacerlo parte de la herencia, decir que ese seguro va a formar parte de tu patrimonio y se va a repartir de acuerdo a lo que tú dispongas en un testamento.
pero por esencia el seguro es un contrato entre particulares y se regula por las normas que tú hayas establecido. Profe, una pregunta. Sí, ya. ¿Cualquier heredero puede hacer el trámite de la posesión efectiva? Muy buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué me gané? Vamos a pasar al punto 2 Punte. porque ya entendieron perfecto de lo Ya. que es, qué es lo que es la posesión efectiva. Y ahora que ya saben lo que es la posesión efectiva, vamos a ver cómo se hace la posesión efectiva. Tenemos nuestro hashtag Carmen Gloria MBD y también el número de teléfono 22762-1447 para consultas. Ya. ¿Se acuerdan que yo puse que se hacía en dos partes? Que una era el registro civil Sí. Tribunales. y la otra es el tribunal. Son los tribunales también civiles. En el registro civil se tramitan todas las posesiones efectivas que se llaman intestadas. Intestadas. Eso quiere decir que la persona no dejó testamento. Ya. Vamos a partir por eso, que es la norma La más general, general, ¿no? lo más Sí, común. la más común. Si no dejó testamento y se acaba de morir una persona de la cual usted tiene la calidad de heredero, recordemos que los herederos, por regla general, son la cónyuge y los hijos. Si no hay cónyuge, pueden ser los padres. Si no hay Hermanos. ni padres, ni cónyuge, ni hijos, estamos hablando de los hermanos. Y si no, en última instancia, Familiares cercanos. el fisco. El fisco. ¿El fisco? Ah. El Fisco. fisco es el último heredero. Lamentablemente. Cualquiera de esos herederos tiene que concurrir a cualquier oficina del registro civil. Es cualquiera, porque había una antigua norma que decía que tenía que ser al registro civil competente del lugar del último domicilio que había tenido la persona en vida. Hoy en día es a cualquier registro civil. Con su sola cédula de identidad, llena un formulario, que es el de posesión efectiva. Un formulario que es un poquito complejo, pero que la gente del registro civil tiene muy buena voluntad para explicar cómo se llena. Lo llena y lo pasa para tramitar. Perfecto. Es así de simple. Los costos, en general, las posesiones efectivas son gratuitas. Ya. Hasta las 15 unidades tributarias es absolutamente gratuita. Tenemos una consulta. La Carolina de la Serena tiene una consulta. Ya, Carolina, ya. muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta para la Carmen Gloria? Mira, lo que pasa es que hay una casa que era de mi abuelo, viudo. Él en vida, recién hablé con mi mamá y dice que le vendió la parte de él. Pero también antes hizo la posesión efectiva. Y los hermanos de mi mamá, ¿Ya? también, no todos, son 10, de ellos solo 6 le cedieron su parte. Ah, ya. La parte de la herencia a ella, ¿Ya? de mi abuela en ese momento, y ahora mi abuelo falleció. Quiero saber si hay que hacer la posesión efectiva nuevamente, cómo saber a nombre de quién está realmente la casa. Y aparte de eso, mi hermana ella se casó con bienes, con unión civil, no sé cómo se llama. Sí, ¿Ya? acuerdo de unión civil. Sí. Acuerdo. O sea, se casó con los bienes mancomunados. Ya. ¿Ya? Y resulta que ella se separó, duró como 1 año, 2 años, pero ella dio aviso y nunca lo notificaron. Y yo digo, si mi mamá Ya, se pero muere, esa es otra Pero, pregunta que sí, no tiene estamos que ver mezclando dos con cosas. el tema. La Carmen Gloria te va a contestar por el tema de tu abuelo, ya. ¿te parece? Y cuando hablemos Bueno, del otro ok. tema, que también es entretenido, ahí nos vuelve a llamar. Si Bueno, hacemos, vuelvo a tenemos llamar. tiempo, hacemos ya. un bonus track. Y sí, le claro, y respondemos saluda a las la dos Serena cosas. también, Carolina. Ya, vamos a unir la pregunta entonces que nos está haciendo Carolina con la pregunta que hizo Millaray. Sí. ¿Cómo se tramita la posesión efectiva? Dijimos que íbamos a hablar de la primera, que es en el registro civil, que son las intestadas. Aquellas en que no se dejó testamento escrito, se tramitan ahí. ¿Cómo lo hago? Voy hasta el registro civil con la cédula de identidad, van a ingresar el RUT de la persona a la que yo le quiero hacer la posesión efectiva y en ese minuto en línea va a saltar si es que el caballero tuviera un testamento. Ya maté a un señor, no maté a una señora. Ya. Si no tuviera testamento, es intestada y se va a seguir tramitando en el registro civil. Puedo hacerlo personalmente con mi calidad de heredera. Se murió mi mamá o mi abuelita o mi abuelito. Voy yo con mi cédula y lleno este formulario. Puedo hacerlo a través de alguien. Decirle, Nacho, no tengo tiempo, anda tú, Sí, te doy poder a ¿puedo ti. ir yo? Y vas tú. Ya. Y llenas siempre y cuando vayas con un poder mío, notarial. Puedo hacerlo también a través de un abogado. Contratar a un abogado y decirle que lo haga. En general uno aconseja lo siguiente. Si la herencia es simple, si por ejemplo hay un terreno o una cosa que se heredó, que es el patrimonio de la persona, háganlo directamente porque es bastante simple de llenar el formulario. Pero si son es 5 una herederos. herencia, es que más que por los herederos, por el patrimonio. por la Si el Pero si cantidad de hay plata. patrimonio- 5, ¿basta con que vaya uno solo? uno solo, cualquiera. Si el patrimonio es complejo, es mejor que contraten un abogado porque hay una parte donde se hace el inventario. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque lo viene con lo que está preguntando Carolina.
En el inventario, que está al reverso de la hoja del formulario de posesión efectiva, hay una parte de bienes inmuebles y hay otra parte de bienes muebles. En los bienes inmuebles se detalla cada una de las propiedades que forman parte del patrimonio de la persona fallecida y se les otorga una valorización. Y en la parte de los muebles se detalla todos los bienes muebles, que son, por ejemplo, automóviles, acciones, dineros, cosas por el estilo. También se les otorga una tasación. Si yo no hago bien eso, voy a tener que hacer después trámites posteriores, que es aquí va respondiendo parte de la pregunta de Carolina, que se denominan la ampliación o corrección o rectificación de la posesión efectiva. Por ejemplo, si yo puse en el inventario que tenía 2 casas cuando en realidad tenía 3, voy a tener que hacer una ampliación. Cuando en realidad yo puse mal el valor de tasación del inmueble, voy a tener que hacer una corrección. O si, en el peor de los casos, omitía un heredero o hay un heredero que después fallece y que de nuevo debe hacer la posesión efectiva. En el caso de ella preguntaba qué pasa si resulta que yo después me entero que hay unas cesiones de derecho. Va a tener que hacer una modificación de esa posesión efectiva y incluir estas cesiones de derecho. La cesión de derecho es cuando uno, en calidad de heredero, vende sus derechos en esa herencia Pero tiene que a estar otra escrito, persona. pues no puede estar de palabra. Muy bien. Fíjate que hay una discusión doctrinaria. Dicen que la cesión de derecho, cuando incluye bienes inmuebles, siempre debe estar inscrito, debe estar hecho por escritura pública e inscrita al margen de la inscripción del bien raíz en el conservador de bienes raíces. Claro, ¿y cómo va a saber uno que él le cedió derecho a otra persona? ¿Me voy a encontrar ahí con el tema? Claro, tú te puedes encontrar ahí, pero la persona a la que le cedió evidentemente lo sabe, porque ¿qué puede hacer? Lo que preguntaba la Millaraida antes preguntó, o la Karen preguntó, si cualquiera podía hacerlo. Sí. Claro. Imagínate que nosotros 4 acá somos hermanos. Sí. Y yo voy a hacer la posesión efectiva calladita, me la van a dar. Y resulta que tú después te enteras que yo la hice y tú dices, no, pero si mi papá me cedió a mí todos los derechos y los voy a inscribir. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de la nota? Sí. Que estaban tramitando la posesión efectiva y se enteran que en realidad el abuelo le había cedido el 70% de sus derechos a esta sobrina nieta. Eso queda estipulado. Tenemos otra cosa. Tiene una pregunta de Twitter, a ver. Así es, muchas ¿Qué preguntas dice? y lluvia de consultas a través del Twitter, hashtag Carmen Gloria MBD. Mi suegra quedó viuda hace un par de años, tiene 3 hijos. ¿Es necesario hacer la posesión efectiva de su casa estando aún ella viva? Nos pregunta Sergio Mella. Ya, esta pregunta a mí me gusta porque es muy recurrente. En Chile tenemos como súper acuñado un término que espero que hoy día se derrumbe y no exista nunca más. La herencia en vida. Sí, pues si No. estáis muertos, No existe. Para que exista la herencia, requisito esencial es que haya un muerto. Lo dijimos. Tiene Que que no haber- respire. Entonces, Pero mi tiene como falta de respeto un muerto. Pero está muerto, Un po. fallecido. Está muerto, un fallecido. Pero un fallecido. Sí, pues. Si yo quiero la posesión de mi abuelo, la posesión efectiva de mi abuelo, si la quiero tramitar, ¿qué es necesario? Que mi abuelo, Se muere. O sea, se necesita el certificado de función de si partida. yo quiero obtener la herencia de mi abuelo, ¿es necesario que mi abuelo Esté fallecido. fallezca? Entonces, ¿existen las herencias en vida? No. Venta Lo que sí, existe es la venta, lo que existe Traspaso. es la transferencia, la cesión de derechos, testamento. pero no la herencia Ya, por en vida. ejemplo, Un si yo regalo. tuviera 3 hijos y resulta que 2 me caen ya 4 hijos, 2 me caen Pero, Nacho. y los otros ¿Pero 2 me cómo? caen. Espérate, no, espérate. Malo. Sí, Ya, hay a ver, hay cosas así cuando hay mucha Sí, plata en ya una pasa, familia y es dicen, verdad. a 2 no les quiero dejar ni una cuestión y a los otros 2 sí. El papá puede, lógicamente, estando vivo, decirle, quitarles todo a los otros 2 que nunca lo han ido a ver, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos los testamento 4 antes. hijos. Ahí Sí, debería tenemos 2 Sí, pero hay una hijos parte que no buenos te libre y 2 No lo van a ver más. nunca, listo. Y este papá quiere beneficiar solo a estos hijos que son los Sí. que lo cuidan y se portan bien, ¿cierto? ¿Qué puede hacer él? Ya. Hay una acción judicial que es la acción de desheredamiento. Yo puedo dejar sin herencia a herederos legales míos. O sea, podría dejar sin herencia a estos hijos. Se puede. Esa es una acción judicial que se inicia en los tribunales civiles y debo probarla. Y las causales están especificadas en nuestras leyes. ¿Son que cuáles? son, por ejemplo, atentar contra la vida de la persona a la que pretende heredar, Ah, pero son heavy. ocultarles testamento. Hay una que fíjate que no es tan rebuscada, que es si esta persona mayor, por ejemplo, está sola y los hijos no le dan alimento, no lo han socorrido, no lo han ayudado, pudiendo hacerlo, Eso pasa. también es una Pero ¿cómo causal se para ese comprueba? daño. Ocurre más que comúnmente Sí. ¿En en serio? nuestro país. Y una forma de probarlo es demandando a este hijo de pensión de alimento y que este hijo no pague. Yo ahí tengo una razón para probarle al tribunal. Efectivamente, no me O sea, quiere no es de ayudar. teleserie desheredar a alguien. Te voy a desheredar, Sí. claro. Esa es una causal. Esa es una forma que es engorrosa, complicada y es un proceso judicial que uno debe probar en el tribunal.
La otra forma es lo que la gente llama la herencia en vida, Sí. que no es más que la compra-venta. O sea que este papá, que eres tú, podría decir, sabes que estos dos se han portado pésimo y yo ya estoy en edad avanzada, voy a venderle o a regalarle o a donarle todos mis bienes a estos dos hijos para que cuando yo me muera, estos dos no toquen No. nada. Se lo vendí y listo, le transferí la casa. Exacto. ¿Y qué es lo que hago? Una compra-venta, una cesión de derechos. ¿No puede ser regalo o sí? Nadie te recomendaría el regalo porque el regalo es el equivalente a la donación. Pero Y puede la pagar donación en nuestro impuesto. país paga impuestos. Absolutamente. Así que no. Carmen Gloria, y estando viva esta persona ya adulta, ¿podría dejar un testamento dejando afuera a dos herederos legítimos? No. ¿Y no? No se puede. No se puede porque legalmente la ley establece en nuestro país quiénes son nuestros herederos forzosos, los que obligadamente van a recibir parte de nuestra herencia, entre ellos la cónyuge y los hijos. Y si yo quiero sacarlos de la herencia, desheredarlos, debo cumplir con la formalidad legal que es por una causal legal establecida a través de sentencia judicial o declarada en el testamento. Tengo una duda. Las deudas se heredan, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa si mi papá, ni yo lo quiera, No todas, fallece y él estaba lleno de deuda y yo, en vez de estar heredando sus Pero deudas, me quedo qué callado y no hago la buena, posesión efectiva? Buena pregunta. Porque si no, me quedo yo sin plata. Carita feliz. Buena pregunta. Póngame atención. Es la mejor pregunta de la Bien, mañana. bien. ¡Bravo, Gino! Yo tengo otra Póngame mejor. atención en esto. Barrera la profe. En el formulario que a usted le entregan de posesión efectiva en el registro civil, hay un cuadradito chiquitito, Bien chiquitito. chiquitito, al reverso, que dice, acepta la herencia. Mira, se lo voy a dibujar. Cuadradito. Lo abrió al tiro. Con beneficio de inventario. Hay otro cuadradito que Esa frase dice, típica. sin Ese es superimportante. beneficio de inventario. Y uno dice, con o sin, ya sin, pues si no sé lo que. ¿Ya? Error. Grave error. Ahí acepto la deuda. Así que por eso ponga atención a este momento. ¿Qué significa esto o esto? Significa, si yo acepto la herencia sin beneficio de inventario, quiere decir que las deudas de la persona a la que estoy heredando me van a perseguir hasta pagarse por completo. Yo recibí 10 y el caballero debe 100. ¿Hasta dónde me van a perseguir? 100. Hasta la China. Hasta los 100. ¿Todo por sí, no haber perdona. marcado el cuadradito? Hasta los 100. Carmen Gloria, ¿y si es tan negativo, ¿por qué existe? Espérate, ¿Por qué no hacen esto? porque es tu decisión. Guay. No, pero ¿para qué lo Espérate, ponen ahí? espérate, pero termino la tasa, de ¿no? ¿Qué quiere explicar pagar para que la se deuda? entienda. ¿Por qué letra O sea, chica? sin beneficio de inventario quiere decir que los acreedores me van a perseguir por el total de las deudas de este señor. Si marqué ahí, sí. Pero si yo marqué con beneficio de inventario, quiere decir que los acreedores me pueden perseguir por las deudas, pero solo hasta el monto de lo que yo estoy recibiendo. Es decir, si estoy heredando 100, me van a perseguir solo Hasta hasta 100. esos 100. No van a ir entonces en contra de mi propio capital. En cambio, cuando yo digo sin beneficio de inventario, van a ir con lo que estoy recibiendo y si falta plata, van a ir en contra de mi propio capital. Perfecto. Tenemos. ¿Se da cuenta que era importante? Era Sí, buena Importante pregunta. y si el deudor, y si Sí. el señor que falleció tiene muchas deudas, ¿qué debiera marcar yo? Con Con beneficio. Pregunta de Twitter Siempre esta hay que hora, marcar Bitoco. Así es, Carmen Gloria MBD. Consulta, dice Osvaldo. Consulta, mi padre murió hace años atrás y su señora realizó la posesión efectiva y a mí no se me avisó nada. Y me enteré cuando lo vi en el diario. ¿Qué se puede hacer en mi caso? ¿Perdilla? No responda ahora, nos vamos a la pausa. Pregunta, Pitoco, a ver. Osvaldo Plaza dice, consulta, mi padre murió hace años atrás y su señora realizó la posesión efectiva y a mí no se me avisó nada. Me enteré cuando lo vi en un diario. Dice, ¿qué se debe hacer en mi diario? caso? ¿Perdilla? Todo esto nos pregunta Osvaldo Plaza. ¿Perdió ya? Ahí hay una pregunta implícita, que quizás la más importante. ¿Hay un plazo para tramitar la posesión efectiva? ¿Hay? Sí. Yo sé, profe. 10 yo sé- años. Se dice que no hay, pero que hay que hacerlo lo más rápido posible por este tipo de casos. Sí. No hay plazo. No Muy hay. bien. Millaray se ganó otro puntito. Otro puntito. Otro puntito, ahí Oiga, está. pero ¿qué ha hecho la ¿Cuántas María? posesiones hay? No hay plazo. ¿Cuál es el problema? Es que Mira, le da para que muchas ponga cosas. atención y tiene mucha razón Millaray cuando dice el consejo es hacerlo lo Tiene antes experiencia, posible. ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo heredé a mi mamá un terreno, por ejemplo, de mi mamá, y no hago la posesión efectiva y pasan los años, una vecina podría avivarse
ir al Ministerio de Bienes Nacionales a través de la resolución de regularización de la pequeña propiedad raíz, podría obtener un título que le dé el dominio de esa propiedad si ya han pasado más de 5 años y ella logra probar que ha vivido tranquila y regularmente en ese terreno. Y otras situaciones más en las que uno puede tramitar en tribunal y terminar siendo dueño de un terreno. Entonces, no es que uno no pueda tramitar la posesión efectiva después de 5 o 6 o más años. El problema es que otra persona podría haber tramitado la adquisición por prescripción de ese terreno. Y ahí no se puede hacer entiende? nada cuando se Y en pasa. ese caso hay que ver los plazos. Estamos aún en plazo de poder alegar y si no estamos en plazo de poder alegar, perdiste. ¿Perdiste? Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacían en Twitter, ¿cualquier heredero puede tramitar la posesión efectiva? Estamos hablando de cónyuge e hijos, cualquiera. Solo uno, como decíamos delante, solo uno basta que la tramite, no es necesario que todos sepan. Si alguno de los otros herederos se da cuenta que quedó fuera de la herencia porque no lo incluyeron, cosa que es bien difícil hoy porque al tramitarla solo por sistema saltan todos los herederos, pero si es que ocurriera eso, yo debo acercarme a la oficina del registro civil y pedir una ampliación o modificación o rectificación de esa posesión efectiva para que se me agregue o se corrija lo que yo creo pertinente. En el caso de la niña que hacía la pregunta, me da la impresión que ella sí aparece en la posesión efectiva. Sí. La posesión efectiva es simplemente, como dice ahí, una resolución. O sea, es un papelito, así. Así el papelito. Y ese papelito va a aparecer, no es esto obviamente, es un papelito. Va a aparecer el nombre de quiénes son los herederos de la persona y a la vuelta va a aparecer cuáles son los activos de esta persona, los bienes que tiene, bienes raíces, bienes muebles, y cuál es el pasivo de esta persona, cuáles son las deudas que tiene. ¿Ya? Con eso, yo voy al registro civil, al conservador de bienes raíces, sé que hay propiedades, y esas propiedades van a quedar inscritas a nombre de todos los herederos que están aquí. Los que aparecen en el Los sistema. que aparecen ahí. Si después lo que yo quiero es dividir esos bienes, ya pasamos a otra acción, que es la acción de partición, que puede ser voluntaria de común acuerdo entre todos o a través de un tribunal. Tenemos otra pregunta desde San Bernardo. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Marcelo, a ver, ¿cuál es tu pregunta? La consulta es la siguiente. Lo que pasa es que yo fui criado por una señora. Ella me nombró en su testamento como cuarto heredero libre de posesión. No se No, escucha no, nada, no, fuerte, nada, Marcelo. Lo escuchamos bajo acá. ¿Aló, sí? Ahí sí, Ahí Marcelo, sí. póngale, con entusiasmo. Perfecto. Ya, ¿qué pasa? Que a mí me nombraron como cuarto heredero libre de posesión de una propiedad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que los familiares de mi mamá, que yo le digo así porque ella me crió, ¿Ya? no quieren reconocer eso. Y ellos arriendan la propiedad. Quiero saber si yo tengo derecho a ese arriendo y en caso de que si yo quiero vender o algo de la propiedad. ¿Qué se puede hacer ahí? Ya, póngame atención. Gracias, Le va a Marcelo. contestar. Gracias, saludos San Bernardo. ¿Se acuerdan que dijimos que la tramitación de la posesión efectiva tiene un solo objetivo, que es Disponer de los bienes. disponer de los bienes, saber quiénes son los herederos y disponer de los bienes? Nada más. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para disponer de los bienes que yo heredé, como el caballero que dice que heredó de su madre, es tener la posesión efectiva de la madre. Si en esa posesión efectiva dice que el único heredero es él, y esa posesión efectiva está inscrita en el conservador de bienes raíces, él es el dueño de esa propiedad, absoluto. Y como tal, tiene todas las acciones que le otorga la ley para protección del dominio al dueño. Desde pedir un juicio precario para sacar a estos caballeros, pedir que se le devuelva la propiedad, pedir que se le indemnice por los daños todas las acciones que otorga la ley para proteger el dominio. O sea, usted es libre de sacar a estos parientes que están ahí sin autorización de usted para usar la casa, es libre de que de exigir el derecho de que le devuelvan esa propiedad y le restituyan tal como usted la heredó de su madre. Pero en este caso, Marcelo dice que él es el cuarto heredero libre, por lo tanto los otros tres también serían dueños. También son dueños. Muy buena pregunta. Entre todos los herederos, ahora tenemos los hijos Aparte de, dijo los hijos de otra Nacho. cosa Aquí están clave, los cuatro Carmen, hijos de Nacho. dijo otra cosa clave, dijo, él le decía a mamá porque ella lo crió, entonces a lo mejor no era heredero de No, pero sangre. heredero libre, no importa. Libre. Dijo heredero libre. Sí. Mira, vamos a hacer dos supuestos de esa pregunta. Lo primero es que cuando volvemos a los hijos de Nacho, los 4 hijos de Nacho. Ya. Si hay 4 herederos en una casa, Ajá. estos 4 tienen los mismos derechos, aunque tengan menos porción en la herencia. Si yo le dejé el 70% a estos, por ejemplo, y la diferencia, el 30% a estos otros, igual todos tienen los mismos derechos. Ya. Y ninguno de ellos puede sacar a otro de esa casa en común. Porque todos tienen, como dice la ley, un título De para dominio. estar, para estar dentro de la casa, Ya. que es una razón legal para estar dentro de la casa. Entonces, en ese caso, como dice la Maca, si hay 4 y de esos 4 hay 3 viviendo ahí adentro, no voy a poder sacarlos a menos que yo inicie la partición de esta herencia. Después, la otra hipótesis que planteamos de la pregunta de este señor, él hablaba de
soy un libre heredero. Sí, a lo mejor se refiere a que la madre le habría adjudicado la cuarta de libre disposición. Y eso quiere decir que él tiene un porcentaje mayor en esta herencia, pero tiene la misma calidad de heredero respecto a los otros. En conclusión, no va a poder echar a los otros herederos ni va a poder disponer en forma preferente de la herencia. ¿Qué debe hacer si esto es un lío y un atado y se llevan peleando? Pedir un juicio de partición, donde un juez va a tomar la administración de esta propiedad, el juez partidor, la va a vender y le va a dar a cada uno lo que corresponda de acuerdo a lo que haya establecido el testado. Que tiene que ver con la herencia, pero yo lo he visto mucho en región, bueno, en todos lados puede pasar lo mismo. Por ejemplo, 3 hermanos hicieron la posesión efectiva. Se repartieron las casas, todo. Y de repente dice un caballero, ¿sabes qué? Este caballero parece que era mi papá. Ella hicieron la posesión efectiva y yo quiero que me den parte de los bienes porque yo soy heredero, porque soy hijo, pero no estoy reconocido. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer, yo lo he hecho. ¿En serio? Oye, defendió. Lo he hecho como abogado, no. ¿Aunque ya está todo repartido? Sí, aunque ya está todo repartido. Mira, hay una acción, hay 2 acciones para reclamar las herencias. Una acción es la petición de herencia. Herencia. Y la otra acción es la acción de partición de herencia. Reforma de testamento. De repente se me dan los monitos para el cerro. Estoy media vieja ya. Reforma de testamento. Ya. Con esas 2 acciones yo puedo corregir lo que pasa en un testamento. ¿Y a qué se refiere cada una? Si hay testamento, obviamente la acción es reforma de testamento. Sí. Y yo puedo pedirla cuando considero que la persona que realizó testamento vulneró alguna de las estipulaciones legales. Por ejemplo, le dejó a un hijo mucho más que a los otros o no incluyó a un hijo dentro de la herencia. Y el juez lo que va a hacer es va a modificar ese testamento para que quede cumpliendo las normas mínimas que establece la ley. No hay testamento y me dejaron fuera de la herencia cuando hicieron la posesión efectiva. Porque se les olvidó ponerme, yo era un señor muy antiguo que no estaba en línea en el sistema. Sí. ¿O por qué? Resulta que mi padre no me había reconocido. Claro. Entonces el camino para llegar a hacer esta acción civil es un poquito más largo. Lo primero que tengo que hacer es una acción de reclamación de paternidad. Primero que tengo que demandar a la familia del difunto de paternidad. En Chile, lo que se hace es exhumar el cadáver del señor, sacar muestras de ADN, enviarlas hasta Estados Unidos, porque en Chile prácticamente no se hace el examen. Es tremendamente largo y engorroso. El que está demandando. El que está demandando. Chuta. Cuando la herencia es grande, el trámite conviene. ¿Lo hicieron con Dalí? Se determina la paternidad. Determinada la paternidad, se manda a inscribir al registro civil. Ojo, importante con eso. Cuando usted inicia una acción de paternidad, después que tiene el resultado, no puede decir, pero era por saber nomás, no quiero que me inscriban. No. Si está en el tribunal, se manda a inscribir. Y después que usted aparece en el certificado de nacimiento como hijo de, intenta en tribunales la acción de petición de herencia. Pregunta. Plazo. El plazo máximo para eso es 10 años. ¿Y si el caballero que le quieren hacer el ADN lo cremaron? Está el hermano. Ahí sí se puede hacer con los hermanos, se puede hacer también con familiares. Si los hermanos se rehusan, ¿por qué no lo están demandando? No se puede rehusar. ¿No? No, porque a la segunda vez que tú no concurres se aplica una presunción, así que lo peor que puedes hacer es no ir, siempre hay que ir. Ahora, el examen es bastante más caro cuando no es en línea directa con el supuesto padre. Y los porcentajes son menores también a la hora que no hay tanta compatibilidad, entonces también ahí hay un... Hay más preguntas. Pregunta, ¿qué pasa si los herederos dicen, lo siento, usted ahora sí es hijo, pero nosotros ya perdimos todo, entregamos todo, no tenemos nada? ¿Ese heredero podría demandar para cobrarlo? Perdió todo. Perdió nomás. Que muchos lo hacen, la pasan. Perdió porque si hubo o no hubo mala fe. O sea, si las personas que estaban en dominio de esa herencia no sabían efectivamente la existencia de este hermano y vendieron los bienes, los liquidaron, los repartieron y aparece un hermano, ya fue nomás, pasó la vieja. Tenemos otra pregunta, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿De dónde nos llama, Jorge? Desde Maipú. Perfecto, de Maipú, impecable. ¿Cuál es su pregunta? A ver. Primera cosa, felicitar al canal por la adquisición de sabiduría y belleza que tiene en su poder. Gracias. Segundo punto, vamos al grano de pollo. Muy bien, Jorge. Un galán. Oye,
No, más belleza que sabiduría. Hoy, se trata de lo siguiente. Un matrimonio. Se separan. El caballero desaparece del mapa por mucho tiempo. Ya. La madre, dentro del matrimonio o antes del matrimonio, compra casa. Por ser viudo, ¿no es cierto? Compra una casa. Herederos, 3 hijas que quedan en este minuto. ¿Y quién murió, el caballero o la señora? ¿Perdón? ¿Quién muere ahí para que haya heredero 3 hijas? ¿Quién murió, el caballero o la El señora? caballero primero y la señora después. En este minuto, ese matrimonio están ambos fallecidos. Ah, ya. ¿Ya? ¿Y 3 hijas? Sí. 3 lo sobreviven 3 hijas. Ahora, el tema es que no hay ninguna huella ni pista de dónde murió este caballero, cuándo murió, ninguna. ¿Y Por cómo lo saben tanto, que murió? él sigue apareciendo en la... ¿El registro civil como vivo? Aparece como matrimonio todavía, porque no... O sea, murió la señora, mucho antes murió el caballero. ¿Pero cómo se ¿Cómo sabe saben que que él murió, que él falleció? ¿Cómo se enteraron? Por un familiar. ¿Les consta? ¿Han pedido un certificado de función al registro civil? Es que no existe, porque murió en el extranjero. Gran Uy, yo viví un caso de eso reporteándolo una vez. Ya, sigamos. ¿Qué más? Entonces, Muere ahora el extranjero, no sabemos dónde ni cuándo. Muere la señora acá en Chile, dejan 3 hijos de herencia, la señora había comprado una casa. Ahí estamos. ¿Cuál es la duda? La duda es, ¿qué se puede hacer para salvar esta propiedad que es herencia de las 3 hijas? No es más que eso. Ya. Perfecto, Perfecto. ¿Cómo se demuestra la muerte del caballero? Muy buena pregunta. Qué buen caso, Es uno de los herederos en este caso si no está muerto. Pero si no hay Yo certificado soy de media función, masoca, es como examen de grado. Sí, me gusta más difícil ahora. Esta es la más difícil. Aumentamos dificultad, Ya. No hay certificado de función entonces del caballero. Claro, no y ese caballero Al menos en tampoco se sabe si habría tenido más hijas. Exacto. O hijos. Claro, que podrían tener la propiedad de ese departamento porque estaba casado. Pero comprobamos, hay 3 herederos. Tres Por hijos, tanto, por lo hoy menos. día, si no se comprueba su muerte, él también es heredero. Claro, tendría un claro. porcentaje Ya, los grande puntos de- no los vamos a borrar, ¿ah? Eso, Nacho, buscarlo ahí. esta semana has ido muy mal. Voy a tener que llamar al apoderado. Saludos a Conchi y a mi papá. No, nada, Ya, está estoy repitiendo repitiendo hoy día. No. Todavía hay derecho. Ya. Vamos a hablar de la muerte. Qué bien, mamá. La muerte. La muerte de una persona, dice nuestra ley, puede suceder, aunque parezca extraño, de 2 formas. La primera es real. Se murió. O presunto. ¿Y cómo se certifica esa muerte real? A través de 2 encefalogramas planos, intervalos de 1 hora cada uno. O sea, cuando una persona ya no tiene signos vitales, ya hay una certificación médica de que está fallecida. Esa es la muerte real. Pero la muerte también puede ser presunta. Cuando no me consta la muerte real, porque no sé dónde está, porque no sé qué pasó con él, y el tribunal, a través de un procedimiento judicial, presume la muerte de una persona. Esta muerte sirve, por ejemplo, para regularizar la situación de las personas después de una catástrofe nacional. En el caso del terremoto del 2010, hubo Tsunami. cuerpos, el tsunami, por ejemplo, de forma específica, hubo cuerpos que no se encontraron nunca. Y por lo tanto, la muerte real no me va a poder constar jamás. Entonces, yo hago el trámite judicial de la muerte presunta. En el caso de las catástrofes, los plazos son más cortos. Son solo 6 meses de la Como el caso desaparición. del aluvión de Como el aluvión. de Copiapó. El aluvión de Copiapó. Chañaral. De Santa Lucía. La diferencia de cuando hay una catástrofe nacional o un accidente aéreo, por ejemplo, o guerra, que los plazos son mucho más cortos. A los 6 meses de desaparecida la persona, el tribunal puede declarar la muerte presunta. En cambio, en el caso del señor, el que llamó por teléfono, que es lo más normal, Don que Jorge. yo no sé dónde está la persona, Desaparece. nunca más tuve noticias de ella, hay que, hay que Y distinguir. tampoco sabéis si está muerto o no. Regalo útil si hay alguien de alguna librería. Hay que distinguir, hay 2 plazos. El primer plazo es a los 5 años desde la desaparición de la persona
Y el otro plazo importante es a los 10 años desde la desaparición de la persona. Pero la desaparición se decreta desde que tú lo das como presunto, desde ahí Desde que parte tuviste ese- las últimas noticias de él. Las últimas noticias de él lo tuviste en tal fecha y de ahí para adelante no supiste más. ¿Y De cómo ahí lo empezamos a compruebas? contar. ¿Ah? ¿Cómo lo compruebas? Haciendo llamados, diciéndole al tribunal que no, cuál es la No relación está que tienes nomás, con po. él y que no está. Le van a intentar notificar, van a hacer anuncios, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque a los 5 años está la primera resolución del tribunal que declara la desaparición de esta persona, pero no la muerte, sino Ya. que lo declara desaparecido. Con la desaparición de esta persona se otorga ya la tenencia de los bienes de esa persona y se otorga la disposición de esos bienes a quienes lo sucedan, quienes sean sus herederos. Pero no saben si está muerto o no, le contaron. Exacto, por eso que se llama la mera tenencia para las otras personas o es una posición provisoria en el fondo de la tenencia de los bienes de esa persona. Ya. A los 10 años ya se otorga la muerte presunta. Y si el caballero- Aquí está la mera desaparición y aquí está la muerte presunta. Y si esa persona no estaba muerto y andaba de parranda Estaba y de mu- pronto vuelve. Muy buena pregunta, después de los por 10 eso es la Claro, diferencia. después de los 10 años, digo. Por eso que es la diferencia. Si él vuelve antes de que se cumplan los 10 años, recupera lo que haya quedado. Ah. Lo que haya quedado. Lo que quedó. Lo que quedó. No todo. No todo, lo que quedó. Buen punto ese, ¿eh? Por andar perdido le pasa. Pero si ese caballero aparece después de los 10 años, Nada. Gracias. Carmen Perdió. Gloria, Gracias, Patagual. Perdiste Fíjate, como en la ¿no te guerra. puedo Eso tiene perdiste que por ser ahora desaparecido. resulta de Carmen gracia. Gloria, una amiga me manda una pregunta que tiene relación. Dice, ¿y qué pasa si un heredero no está ubicable ni por teléfono ni mail, literalmente desaparecido del planeta y ni siquiera está en Chile? ya, vamos a pasar a esa porque tendría Tiene que ver mucho con que ver. esto. Claro, tendría que ver con eso. Tendría que ver con esto. En el caso de que haya una muerte presunta, o sea, en el caso de que, como este caballero no sabe cómo ubicar a este heredero, que es el ex marido de la mamá, puedo declarar la muerte presunta. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que le sirve de respuesta a él y a ti es pedir que el tribunal ejecute la partición, el juicio de partición, y estando el heredero inubicable, se deje depositado en la cuenta del tribunal la porción que le corresponde a este caballero en la herencia, teniendo el tribunal, y en ese caso el juez partidor, la certeza de que está inubicable. ¿Cuándo se tiene la certeza? Si bien no hay una forma expresa en la ley en que determine que se tenga, sí hay que agotar todas las formas de poder ubicarlo. O sea, hacer notificaciones por diarios de circulación del lugar donde podría haber estado, teniendo todas las notificaciones en los lugares que ella haya registrado como de domicilio en cualquier trámite que haya hecho. Y que a criterio del tribunal quede convencido que efectivamente este caballero está desubicado. Redes sociales. No hay también. dónde tenerlo. Claro, Y sí. la última respuesta al caballero que preguntó Jorge. a don Jorge. Maipú. La otra posibilidad es hacer la regularización a través de bienes nacionales. Es decir, si la casa era de su madre, están viviendo hoy sus hermanos ahí, se puede hacer una regularización de que el bien quede a nombre de todos estos hermanos y se evitan así el tener que seguir ubicando a este padre Muy desaparecido. bien, la Carmen Gloria responde espectacular. ¡Tremendo! ¡Gran adquisición! Gran adquisición hoy día. Te manda especiales saludos. Belleza, La señora, sabiduría. La señora Rina Veas te manda especiales saludos que te quiere mucho, dice. Te está viendo ahora.